Mi nombre es David Chávez, tenemos bajo el ministerio de predicar a Cristo, evangelismo bíblico. Pero en esta hora les queremos leer solamente una porción de la palabra de Dios. Y dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí lo que está hablando la palabra del Señor dice, mi amado, que todos hemos pecado por la causa por el cual que un hombre pecó, y ese es Adán. ¿Quién ha escuchado sobre la historia de Adán y Eva? Hemos escuchado sobre Adán y Eva, y que Eva fue quien primeramente desobedeció a Dios, y ella indujo a Adán a desobedecer a Dios también, a comer del árbol prohibido. Y por causa de esa desobediencia dice la palabra que por cuanto Adán pecó, ese pecado, por eso tú y yo engendramos el pecado original. Y tal vez tú dirás, ¿cuál pecado? Bueno, la palabra de Dios nos dice en parte de los 10 mandamientos, un mandamiento nos dice, no matarás. La palabra de Dios nos advierte y nos prohíbe de que no matemos a nadie. Ok, tú dirás tal vez, yo no he matado a alguien con un arma, yo no he degollado a alguien con una navaja, un cuchillo, pero Jesucristo dijo lo siguiente, Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su prójimo, su hermano, dice que ya es culpable ante el concilio. Lo que Jesucristo está diciendo es que si alguien odia, si alguien no perdona a su prójimo, Jesucristo dice que esa persona ya es un homicida de corazón. Entonces, Jesucristo, ¿qué es lo que hace, mi amado? Jesucristo nos hace ver que tú y yo somos homicidas de corazón cuando nos hace falta el perdón, cuando no amamos al prójimo, cuando decimos cosas de alguien más. Jesucristo dice, si tú odias, si tú aborreces, si tú le deseas algún mal a tu prójimo, tú has quebrantado el mandamiento de no matarás. Así que, ¿tú has odiado alguna vez? ¿Has sentido amargura, desprecio por un prójimo? Si lo has hecho, tú ya has quebrantado este mandamiento que Dios nos ha dejado. También otro mandamiento dice, el no hurtarás. Y hurtar que es robar. ¿Quién de aquí ha robado a alguien que no le pertenece? ¿Quién de aquí ha robado algo que no es dueño de digamos, a un libro, algún carro o algo? Si tú has tomado algo, mi amado, que no te pertenece, déjame te digo que tú eres un ratero. Y Dios dice que no hurtarás, no robarás. Así que si tú has tomado, no importa el valor, ya sea un lápiz, ya sea un borrador, un chicle, robar es robar. Y no hay pecado blanco mínimo más que el pecado de matar o hurtar o de violar a alguien. Pero si tú has tomado algo que no te pertenece a ti, sin el permiso del dueño, tú eres un ratero. Así que otro mandamiento también dice, no cometerás adulterio. Pero ¿qué es adulterio? Adulterio es cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que está casado. Eso es adulterio. ¿Quién de aquí ha cometido ese acto el adulterio? Si no lo has hecho, bueno, te aplaudo y te digo, bueno, no has tú has traicionado a tu esposo o tu esposa. Pero Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice ya adulteró con ella en su corazón. Porque Jesucristo dice que si tú ves a un hombre o una mujer, a un hombre o a una mujer, dice con lujuria o con lascivia, Jesucristo dice que tú ya eres un adúltero. Adulteramos nosotros cuando miramos a alguien con una forma bonita, atractiva. Eso es cometer adulterio cuando deseamos a alguien en nuestro corazón, cuando los miramos con lujuria o lascivia. Jesucristo dice, tú ya eres un adúltero. ¿Quién de aquí ha visto a una mujer con lujuria? O viceversa, una mujer a un hombre. Todos los hemos hecho. Porque cuando vamos a la playa, cuando salimos a las tiendas, andan hombres con chores cortos, mujeres con chores cortos también o faldas. Pero el pecado está en nosotros, mi amado, y
Lo que Dios nos prohíbe es que no hagamos esas cosas, pero como somos pecadores y hemos engendrado el pecado de Adán, tú y yo pecamos continuamente. Aún con los pensamientos, aún con las imaginaciones, con las intenciones de nuestros corazones, pecamos diariamente, en todo momento. Así que si tú has visto a una mujer o a un hombre con codicia, con lascivia, tú eres un ¿qué? Adúltero de corazón. Y no es necesario que te vayas a la cama con alguien del sexo opuesto, pero ya con tan solo con la intención de ver a alguien y desear en tu corazón, Jesucristo dice, tú has quebrantado ese mandamiento, tú eres un pecador. Lo que Cristo está haciendo aquí, mi amado, es que Él magnifica la ley de Dios, la ley moral de los 10 mandamientos, y nos hace ver la ley, que tú y yo no podemos cumplir esa ley. Tú y yo somos pecadores y hemos quebrantado parte de los 10 mandamientos. Otro mandamiento también dice, no mentirás o no dirás falso testimonio contra tu hermano, tu prójimo. ¿Quién de aquí ha dicho una mentira para librarse de algún mal que él ha cometido? ¿Quién de aquí ha hecho algo malo y ha dicho, yo no lo he hecho, yo no fui, fue fulano? Bueno, eso es mentir, eso es decir que alguien más hizo algo que tú hiciste para que tú salgas librado de tal pecado, de tal crimen. Eso es mentir. ¿Quién de aquí ha mentido? ¿Quién de aquí ha dicho una mentira piadosa? Porque Dios, muchos creen que solamente una mentira piadosa, que no es tan grave como el asesinar a alguien o el violar a alguien, pero como te dije, pecado es pecado. Ante los ojos de Dios, no importa la gravedad del pecado, pecado es pecado. Y si tú has dicho alguna mentira piadosa, tú has quebrantado el mandamiento de no hablarás falso testimonio, no mentirás. Hemos hecho todo esto, tú y yo, mi amado, hemos quebrantado la ley moral de Dios, de un Dios que es 3 veces santo. Y por hacer todo eso, por pecar en contra de Él, pregunta, ¿qué merecemos? ¿Cielo o infierno? Infierno. Una pregunta. Cuando tú vas manejando en la carretera y tú excedes la velocidad y ves un semáforo o un letrero que dice maneja 45 millas por hora y tú manejas 85 y te ve un oficial, ¿qué crees que ese oficial te va a hacer? Obvio, ese oficial te va a seguir, te va a prender las luces y te va a parar porque vas quebrantando el límite de la carretera, ¿verdad? Bueno, ese oficial también te puede mandar a una corte para que te presentes delante de un juez, para que pagues por quebrantar la ley civil. Incluso también si alguien tira la basura y ve un letrero que dice, por favor no tiren basura, pero tú la tiras, y si dice ese letrero, el que tire basura será multado con $250. Ok, eso es quebrantar la ley civil. Bueno, mi hermano, si quebrantamos la ley civil, la velocidad, los que diga que no tiremos basura o que no toquemos música en los centros comerciales, si hacemos todo eso y después de cometer ese pecado quebrantamos la ley civil, somos culpables ante la ley civil, ante un juez. ¿Cuánto no más si pecamos contra la ley moral de un Dios que es 3 veces santo? Merecemos cielo o infierno, merecemos castigo. Porque la palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que Él no tendrá por inocente al culpable. Si tú has mentido, has adulterado en tu corazón, has odiado en tu corazón y has robado, eres culpable ante los ojos de Dios y acorde a su ley. Merecemos ser castigados por una eternidad bajo la ira santa del Dios todo creador. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo cuando nacemos somos pecadores. Podemos ver un niño en algún hospital, un bebé recién nacido. Ese niño, cuando él vaya creciendo, se va a ver y se va a hacer evidente su pecado. ¿Cómo? A través de la rebeldía. Un niño va creciendo de 1, 2, 3, 4, 5 años y podemos ver que en ese niño hay necedad, hay rebeldía. Y ese niño, ¿qué es lo que hace cuando un niño le quita un juguete? Ese niño también le pega. ¿Por qué? Porque en él hay pecado. Ese niño cuando no quiere prestar un juguete es egoísta y solamente piensa en él y nadie más. Nadie tiene que enseñarle a un niño a cómo mentir, a cómo ser egoísta.
a cómo pegarle a otro niño. ¿Por qué? Porque el pecado mora dentro de ese niño. ¿Cierto o no? No tenemos que enseñarle a nadie a mentir. Nuestros hijos han mentido y mentirán en cuanto ellos vayan creciendo. Así que somos culpables, somos merecedores del infierno porque hemos quebrantado la ley de Dios. Ahora sí, esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia, mi amado, que tú y yo hemos pecado una y otra vez contra un Dios que demanda santidad. Nuestro Dios, el Dios que nos ha creado, demanda santidad de parte de nosotros. Pero esa es la mala noticia. Eso es algo que no nos gusta escuchar, ¿verdad? Que somos pecadores, que merecemos el infierno, que hemos pecado contra un Dios que es 3 veces santo. Pero ahora te voy a hablar de alguien que sí fue perfecto, de alguien que nunca pecó, alguien que nació de María la Virgen. ¿Saben de quién les voy a hablar? Jesucristo. Jesucristo nació de María la Virgen y Él anduvo en esta tierra. Y la palabra dice que Jesucristo vino, ¿para qué? Para salvar a pecadores. Jesucristo vino para salvar, a buscar lo que se había perdido entre la humanidad, que somos todos. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que en cuanto nosotros nacemos, estamos apartados de la gloria de Dios. Y muchos creen, piensan y dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo puede un ateo, alguien que rechaza al Dios verdadero que ha creado todo, cómo ese ateo puede ser hijo de Dios? Si él niega su existencia y niega su poder, un ateo no puede ser hijo de Dios. Solamente el que recibe y cree en Jesucristo es adoptado como hijo de Dios. Ahora Jesucristo vino y murió en una cruz en el Calvario. Jesucristo fue crucificado de pies y manos. Le pusieron una corona de espinas como forma de humillación. ¿Por qué? Por ti y por mí. Jesucristo vino y Él pagó la deuda que tú y yo le teníamos con Dios. Tú y yo tenemos una deuda con Dios muy grande. Y esa deuda tuvo que pagarla a alguien perfecto, alguien que nunca pecó, alguien que nunca mintió. Y dice la palabra que en Él nunca hubo engaño como lo hay en ti y en mí. Tú y yo engañamos, tú y yo hablamos cosas perversas, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, fue santo, inocente, sin mancha y sin engaño en su boca. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo dio su vida voluntariamente, pero fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Mira lo que dice Juan 3:16, y yo creo que muchos han escuchado este versículo, y es un versículo muy amado por muchos entre los evangélicos, incluso entre los católicos, entre los testigos de Jehová. Pero ¿qué dice Juan 3:16? Y vamos a leer el contexto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es algo maravilloso. Oh, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo único, unigénito. Sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es algo que Dios ha hecho a nuestro favor como pecadores. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que muchos recitan y muchos les gusta este versículo, pero ¿qué sigue diciendo el versículo 17? Porque no envió Dios al mundo, al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios, mi amado, envió a su Hijo no para condenar, sino para salvar. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos ya bajo condenación. Tú y yo estamos condenados hacia el infierno, hacia una perdición por una eternidad. Y por eso es que Dios tuvo que enviar a su Hijo santo, perfecto, obediente hasta la muerte, no para condenar, sino para salvar a la humanidad que está bajo condenación. Eso es lo que quiere decir en Juan 3:16, 17. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído. ¿En quién? En el único Hijo de Dios. Así que el que cree no es condenado, pero el que no ha creído, dice, ya ha sido condenado. Así que si entre ustedes hay alguien que no ha creído en Cristo Jesús,
y lo ha tenido como Señor y Salvador, tú estás bajo condenación, mi amado. Escucha, estás bajo condenación. Y si tú mueres hoy, ¿a dónde irás? A una condenación eterna, porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso es algo horrendo. Eso es algo que muchos no quieren escuchar dentro de las congregaciones, de las iglesias. Que la humanidad está bajo condenación, pero hace falta creer en Cristo Jesús. Y sigue diciendo ahí, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, que Jesús, que Cristo, que el Cordero de Dios, dice, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condenación es que Jesucristo en su tiempo vino y no creyeron en Él. Pero los hombres, los fariseos, los hombres religiosos, amaron más que las tinieblas. Los hombres amaron más su pecado, los hombres amaron más sus malas costumbres, más que a Jesús, más que a la luz. Esa es la condenación, y esa es la condenación de hoy en día también, que muchos aman su pecado, muchos aman más una religión, muchos aman más la tradición, muchos aman más sus pensamientos, muchos aman más sus ideas, su tradición, sus mandamientos de hombres, y aborrecen a la luz, aborrecen a Cristo, aborrecen a Jesús. Esa es la condenación, mi amado. Así que Cristo vino y Él pagó una deuda que tú y yo no podemos pagarle a Dios. ¿Con qué puedes tú pagarle a Dios, mi amado? ¿Con dinero? ¿Con buenas obras? ¿Con ser un religioso? No podemos pagar la deuda. Nadie puede pagar o comprar o sobornar al Dios poderoso que creó todo. Nadie tiene el dinero suficiente para ser salvo. Cristo lo hizo. Jesucristo derramó su sangre tan preciosa en la cruz del Calvario, crucificado, siendo inocente, en forma de un malhechor. Mira lo que dice la carta de Gálatas, capítulo 3. Dice lo siguiente. ¿En qué forma murió Jesús? Gálatas. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Cristo nos redimió a los que han creído solamente, no a todos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesucristo ciertamente fue colgado en una cruz, en un madero, pero Él murió no siendo maldito, sino en forma de un maldito, como siendo un homicida, siendo un mentiroso, siendo un borracho, siendo un fornicario, siendo un adúltero. Jesucristo murió como Él, mereciendo la muerte, pero Él no la merecía. Él lo hizo, ¿para qué? Dice ahí, para redimirnos, para salvarnos de la maldición de la ley. La ley ciertamente nos condena, porque la ley nos dice que somos mentirosos, adúlteros, fornicarios, somos rateros, somos desobedientes a los padres y no amamos a Dios sobre todas las cosas. La ley nos hace ver nuestro pecado, pero Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley. Eso es lo que Cristo hizo. Romanos también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿quién? Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, con los pecadores, con la humanidad, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue María, no fue Pedro, no fue un pastor o alguien de una congregación, no, dice Cristo. Cristo murió por nosotros. ¿Y qué dice la primera carta de Pedro? Dice lo siguiente. Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo murió solamente una vez, mi amado. Cristo murió solamente una vez por los pecados, el justo. ¿Qué es alguien justo? Alguien que es justo, sin falla, sin pecado. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para que Él, mediante Cristo, podamos ir nosotros hacia el Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo fue muy claro y Él no dijo tal religión, tal obra, tal tradición. No, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie es nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo lo dijo. Eso está en la Biblia, mi amado. Eso está aquí. Pero ahora te pregunto, ¿cuántos años de vida tienes tú? Seguros. ¿Tú crees que el día de mañana tú vas a despertar? ¿O crees que no te puede llegar una enfermedad grave a tu vida, que no puedas trabajar, no puedas andar por ti misma, por ti mismo? ¿Quién te promete el día de mañana? ¿Has creído en Cristo Jesús para que Él sea tu único Señor y Salvador? ¿Has puesto tu confianza solamente en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Tienes que arrepentir de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Tiene que haber arrepentimiento y creer solamente en Cristo Jesús para vida eterna. Porque dice la palabra que está establecido que el hombre que muere una sola vez después de hallar juicio. Está establecido que el hombre que muere una sola vez después de hallar juicio. La palabra no habla de purgatorio, no habla de que las mandas, las misas nos salven, sino dice que está establecido que el hombre que muera una sola vez después de hallar juicio. El juicio de Dios es algo, un evento que va a ser seguro. ¿Y quién nos promete, como te pregunté, el día de mañana? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Ciertamente tú y yo somos pecadores y vamos a morir por causa de la desobediencia de Adán, mi amado. Esa es la paga del pecado, la muerte. Pero más la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva. Y mi amado, tú tienes que creer en Jesucristo, creer que Él vino, murió y resucitó al tercer día. Que Él ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Él venció a la muerte, a Satanás y al pecado con poder. Él venció para que si tú puedas creer, tú puedas obtener la vida eterna. Pero mira, como te pregunté, ¿cómo te puedes tú salvar? ¿Cómo te puedes salvar? Mira, la salvación es gratuita. La salvación viene por la fe, creyendo solamente en Cristo Jesús. Pero tiene que haber también arrepentimiento de pecado y tienes que darle tu espalda a tu pecado y creerle a Dios. Tienes que decirle: Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado una y otra vez, me embarro en mi pecado, pero ya estoy harto. Si estás harto de tu pecado, Jesucristo acá dijo: si el que esté trabajando y cargado, venga a mí que yo lo haré descansar. Jesucristo dice: venga a mí el que esté trabajado y cansado, que yo traeré reposo a su vida, a su corazón. Así que esto es el Evangelio. Quizás no te gustó mucho la parte sobre el pecado, pero mira, la salvación es gratuita. Solamente tienes que creer en Jesucristo, que Él vino y dio su vida por pecadores. No hay salvación en obras. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Así las ve Dios. ¿Qué importa si tú puedas ayudar al necesitado? ¿Qué importa tus limosnas, tus ofrendas a una iglesia? Eso no salva. Dice la palabra que nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia. Eso lo dice Dios, así lo ve Dios. Así que no hay nada que te pueda salvar, solamente poner tu fe y confianza en el autor y consumador de la fe, que ese es Jesucristo. Así que te pido en el nombre del Señor, te ruego que en esta hora medites en tu vida espiritual y reconozcas tu pecado. Lo único que puedes tú darle a Dios es un corazón contrito y humillado
Y ese no lo rechaza Dios. Un corazón que reconozca su pecado, su maldad, y que se humille ante Dios. Eso es lo más precioso que tú puedas darle a Dios. Más que dinero, plata, ofrendas, buenas obras. Un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Dios creador del universo. Ciertamente te ha creado, pero eres solamente criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquel que cree en Jesucristo y pone su confianza, dice que esos son adoptados hijos de Dios. Así que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Y si te ofendí, no fue mi intención, solamente quiero que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado. Yo no puedo convencerte. No importa cuánto hable, cuánto grite, la palabra dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Gracias y Dios te bendiga.